Bueno, continuamos con más Alta Política. Felipe Medina, muy buenas noches. Muy bien. Gracias por estar aquí. Gracias. Quedó pendiente de la semana pasada Sí, hablar de esto, hablamos. porque vimos ahí en el diario, ¿no? Un pedido del Partido Obrero, Así es. queriendo, digamos, plantear aquí en Salta la separación Iglesia-Estado, cuando yo decía al comienzo que hay un concordato del año 1966 entre la Santa Sede y la República Argentina, ¿no? Exacto. Donde ya está separado. Claro, en primer lugar hay que pensar que la misma Iglesia habla ya de un Estado laico necesario y habla de un laicismo, no diría moderado, sino un buen laicismo. No laicismo al estilo francés en este momento, donde se debe quitar todo símbolo religioso y que ya lesiona la libertad de culto y la libertad de conciencia. Claro. Entonces, creo que en esta postura está la Iglesia a nivel mundial y yo creo que hay que analizar la historia de cómo se gestó toda esta relación Iglesia-Estado a lo largo de la historia, desde el momento incluso de la independencia, ya desde la conquista, y lo que significaba la Iglesia para España. Entonces, hoy las cosas han madurado, el Estado tiene que ser laico, es laico, y en Argentina puntualmente hay un concordato de 1966, en la época cuyo presidente era Onganía. La Iglesia decide revisar todos los acuerdos, sobre todo para quitarle al gobierno la posibilidad de intervenir en la elección de los obispos. En 1968 se elige el primer obispo sin derecho de patronato, se elige como arzobispo de Tucumán a Monseñor Blas Victorio Conrero, en base al nuevo concordato, es decir, que no hay una unión Iglesia-Estado. Claro. Lo que hay es una financiación a partir del artículo del preámbulo de la Constitución, donde se sostiene el culto, artículo 2 de la Constitución. De la Constitución, donde se sostiene el culto católico, pero no como Estado confesional, claro, sino tiene que ver fundamentalmente con la restitución de lo que a la Iglesia se le quitó en el gobierno de Rivadavia. Rivadavia pone... ¿Y confiscó los bienes de la Iglesia? Confiscó los bienes, las propiedades de los jesuitas, las misiones, bienes que la Iglesia tenía. Si nosotros en Salta podemos enumerar muchísimo. La escuela Zorrilla, que está en la calle 20 de Febrero, era el convento de los Mercedarios. Sí, sí. En la esquina estaba la iglesia, que después se cayó y se reconstruyó la de la Merced. Y tenemos muchas propiedades que la Iglesia cedió al Estado argentino, y en base a eso, en cierto, reciben ciertas remuneraciones. En el caso de los obispos hay una directa, que se le paga un sueldo que ronda los 50.000 pesos, y a los eméritos un poco menos, 30.000 pesos más o menos. Después a los curas de frontera, que se le da 3.000 pesos, no es que sea un sueldo ni mínimo, 3.000 pesos, y por cada seminarista diocesano y lo que se llaman preconstitucionales, que serían las órdenes como franciscanos, mercedarios, jesuitas, se les da 2.500 pesos por mes. Claro. Y hay que entender que además eso es lo que está consagrado en el artículo 2 de la Constitución. Exacto. Pero por otro lado, es mucho el bien que hace la Iglesia en obras de caridad y en obras educativas. Hay una financiación también directa en esto de ayuda o aportes a los ámbitos de educación, por ejemplo, donde la Iglesia es gestora de la educación pública, se llama educación pública, gestión privada. En este caso, que incluso en muchos lugares la Iglesia tiene escuelas donde no llega el Estado. Después, las obras asistenciales de servicio a los más pobres, eso también, los hospitales en algunos lugares, o centros asistenciales de salud. O lo que hace Cáritas inclusive, ¿no? A nivel nacional. Sí, lo que hace Cáritas a nivel nacional, que se sostiene. Ahora bien, esto no significa, y este es el punto crítico que hablábamos el otro día, de la famosa campaña de renunciar a la fe, no sé, que se promovió todo este fin de semana, el tema la de la famosa apostasía. La apostasía no es borrarte del registro bautismal, eso no se puede hacer. Lo que se hace es poner una nota marginal diciendo el señor fulano de tal decidió renunciar a su fe a través de nota tanto, en una nota marginal. No se puede, diríamos, los libros de bautismo no se pueden adulterar, no se pueden destruir, y no son información pública tampoco. Es información personal que se le da en la Iglesia cuando alguien solicita su partida de bautismo para casarse o para algún otro tipo de trámite. Entonces, no, por eso la mentira
con la que se llamó a la apostasía es que por cada bautizado registrado en un libro, el Estado recibía plata. Sí, Esto mentira, es absolutamente mentira. Sí. También es mentira que si yo me borro, el Estado, la Iglesia va a recibir menos dinero, tampoco es cierto. Y porque el Estado no tiene acceso a esta información. Porque también se pidió, si no se amenaza, ¿no es cierto?, con decir que la Iglesia estaría no cumpliendo con la ley de acceso a la información de protección pública. de datos, sí, de protección de datos. Entonces, yo creo que aquí se puede, yo siempre digo que el que quiera apostar, el que quiera renunciar a la fe, que lo haga, pero sepa que no beneficia ni daña a la Iglesia, se daña a sí mismo, Sí, sí. se retira de la comunión del pueblo de Dios. Y además yo pensaría, es decir, ¿qué beneficio le brinda este acto a la gente más necesitada, a los pobres de la patria? Nada. Y le preguntaría al bautizado, que quiere renunciar, si en el tiempo que fue miembro de la Iglesia hizo algo por la gente, por la Iglesia, porque en el concepto de Iglesia somos todos Iglesia, todos, curas, laicos, monjas, obispos, la gente común que está bautizada es parte de ese cuerpo de la Iglesia. ¿Qué hizo por su comunidad? ¿Qué hizo por los más necesitados? Y entonces a partir de ahí asuma su responsabilidad, pero no, diríamos, desde ponerme en contra de la institución, ¿no? Bueno, de hecho son grupos radicalizados, minoritarios, que son parte, digamos, de una ideología. De hecho, sabemos quiénes son, los mismos que intentaron y que lograron a través de la mano de la masonería sacar a Dios de las escuelas el año pasado, hoy promueven la apostasía en Salta. Sí, se promueve, yo creo que todo el grupo pro aborto, separación de Iglesia del Estado, colectivo LGTB también, ¿no? Están todos vinculados, ¿no es cierto?, a esta lucha con una institución que se convierte, más allá de las debilidades y de las dificultades que tenga la Iglesia como institución, o el clero, es decir, más allá de eso, su caudal doctrinal es una fuente de valores. El Evangelio mismo de Cristo es una fuente de valores. Y el enseñamiento fundamentalmente va con la Iglesia Católica Romana, y sin embargo las otras iglesias también comparten esta función y estos beneficios que le da el Estado a las instituciones educativas. Ahí promueven, ahí fíjate que promueven inclusive el pañuelito naranja, ¿no? Ahora, ¿no? El verde y el naranja van de la mano, ¿ves? Mirá, en la mano tienen el verde y en el cuello el naranja, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que les da mucha bronca que la batalla cultural la terminó dando el pañuelo celeste. Claro. Es decir, el pañuelo celeste terminó ganando esa batalla cultural y le duele muchísimo, obviamente, a muchos que pusieron mucha plata además en torno de eso, y apareció una Argentina que estaba escondida, que estaba invisibilizada, y surgió, ¿no? Y realmente eso ha hecho que hoy tengamos mucha fuerza también, ¿no? Yo tengo un pensamiento respecto a esto. Yo creo que deberíamos dejar de lado los pañuelos de colores diversos y ponerlo a la escarapela argentina. Qué bueno eso. Sí, ponernos los colores de la patria y pensar en una patria que sea capaz de dialogar, que sea capaz de pensar en el progreso de su país. Vamos 34 años de democracia con un creciente aumento de la pobreza, de la miseria, de la desocupación, y estamos peleando como una cruzada religiosa, cuando hay cosas mucho más profundas. Yo sé que hay gente con la que es difícil dialogar, entonces que hay gente que les cuesta mucho buscar un punto de encuentro, pero la gran masa de la gente que peleaba cuando fue la votación de diputados eran adolescentes en Buenos Aires, que salieron de los colegios, que les suspendieron las clases y no fueron al colegios milagro. Tomados, no fueron al milagro, fueron a estas manifestaciones. Y el mensaje de fondo reclamaban libertad, reclaman justicia, pero el aborto era como una cosa secundaria que ni sabían de qué se trataba. Entonces yo digo, pongámonos la escarapela argentina, pongámonos los colores de la patria de una buena vez y peleemos por las cosas que valen la pena. Creo que este es el gran desafío que tenemos nosotros, y ya dejarnos de estos especies de partidismo. Y este grupo minúsculo que se ensaña contra la Iglesia, debería pensar que cuando fue Iglesia, porque estaba bautizado, o está bautizado, por el bautismo no se borra nunca,
si fue capaz de hacer algo por los demás, o solamente es un grito salvaje que pretende, ¿no es cierto?, desestructurar toda la sociedad. Es esto, lamentablemente, es la nueva izquierda, la ideología de género como su versión cultural, que hace tanto daño, ¿no?, a la juventud, sobre todo, que son el baluarte que tenemos, Felipe, para que esta escarapela, como decís vos, que se materializa allí también el amor a la patria, bueno, tenga por fin una comunidad organizada, donde realmente esos anhelos de una patria justa y libre y soberana algún día sean realidad. Muchas gracias, Felipe. Gracias a vos.